La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Qué bien, mis hermanas, ha pasado una semana y también rogar a Dios por una semana que se avecina, que se aproxima. Qué rápido pasan los días, los meses, los años. Qué bueno que estamos en esta tarde. Vamos a compartir en esta tarde, ¿verdad?, un tema muy hermoso que es la promesa de Jesús. Jesús nos promete, ¿verdad?, enviarnos la gracia del Espíritu Santo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén ustedes, ¿verdad?, en esta tarde que nos escuchan, en esta radio Koinonía, ¿verdad?, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga, ahí por internet, por donde quiera que estén en este momento, donde quiera, ¿verdad?, que estén ahorita barajeando, viéndonos. Qué bien, mis hermanas y mis hermanos, tener con nosotros la palabra de Dios, la Sagrada Escrituras, la Santa Biblia, para poder nosotros, ¿verdad?, ustedes también barajear, escudriñar, leer la palabra de Dios, cargarla con nosotros, aunque nos pese el morral. Así que es favorable barajear la Biblia, leerla, darnos un momento, un tiempo, ¿verdad?, para poder entender y pedirle a Dios, su Santo Espíritu, que vaya, pues, poco a poquito haciéndolos sabedores de su palabra, de su conocimiento, palabra, ¿verdad?, que es vida eterna. Claro, que el centro de nuestro vivir, que el centro de nuestro trabajo, de nuestra existencia, sea el Señor de señores, sea nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús sea el centro de tu hogar, de tu trabajo, de tu familia, mi hermano, mi hermana. Invita a Jesús a estar contigo, a caminar contigo, que sea Jesús, ¿verdad?, el Señor de tu hogar, de tu trabajo. Y claro, también tener con nosotros el rosario, no nada más tenerlo, sino que poder rezar el rosario. Si alguien no sabe cómo se reza, ¿verdad?, pues pregunte, ¿verdad?, cómo rezar a aquellas hermanas que son piadosas, aquellos que sí saben, bueno, ya les dirán. Hay algunas personas que no saben leer, pues de memoria se aprenden los rezos, ¿verdad? Son 50 Ave Marías y cada misterio, pues un Padre Nuestro, un Gloria, ¿verdad? Es muy fácil de poder saber. Y también invitar a María, ¿verdad?, a vuestro hogar, nuestro trabajo, que ella realmente reciba vuestras oraciones mediante el rosario y que eleve vuestras oraciones ante nuestro Señor Jesucristo. Es bueno rezar el rosario personalmente o en familia por cualquier atribución o tribución, ¿verdad?, cualquier situación vivencial que tengamos cada uno de nosotros, ¿verdad?, pedirle a María que nos ampare, que nos bendiga, que nos proteja y también que nos cuide, y también agradecerle también a María Santísima por el don de la vida también que nos presta nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor esté siempre con ustedes en sus trabajos y en sus hogares con su familia. El tema de esta tarde es la promesa de Jesús. Ahí vamos a barajear la palabra de Dios, ¿verdad?, un poco. Ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 5 y siguientes. Ahí revisen con calma Hechos 8, del 5 y siguientes.
Y luego vamos a barajear Hechos, capítulo 1, versículo 4 y siguientes. Hechos, primer capítulo, 4 y siguientes. Bien. Jesús, antes de elevarse al cielo, después de la resurrección, después de que vence a Satanás, después de que el salmista canta este salmo, ¿dónde está la victoria de Satanás? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? La muerte ya no tuvo más privilegio. La muerte ya no tuvo más poder, ¿verdad?, contra Jesús. Jesús venció a la muerte. Yo no entiendo cómo es posible que hay algunos por ahí que le adoran a la muerte. Por ahí me decía una señora: padre, es que tengo un niño de 14, 15, 16 años, un adolescente, y ya no quiere la escuela, y ya no va a la escuela, y aparte de eso ya anda cargando una calaca que le dicen que la Santa Muerte, y me da mucho miedo. Señora, por favor, ¿quién manda en tu casa? Si es un adolescente, pues claro que tú como madre debes de gobernar tu hogar, gobernar a tu familia, ¿verdad? Hay mamás que tienen que lidiar con los hijos y lidiar con el esposo. Así que, pues bueno, educa bien a tu hijo y no tengas miedo que se anda cargando esa calaca. Pues nada más dile que se lo quite y se acabó, echar la basura, quémalo, ¿verdad? Porque de santa no tiene nada, pero sí es la muerte. Si nosotros invocamos al nombre de la muerte, pues claro, vamos a estar todo amolado y vamos a encontrarnos con la muerte, con la enfermedad. Cuando Dios no quiere tu muerte, no quiere tu enfermedad, porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios resucitado, a un Dios poderoso. Por eso Jesús resucitó para darnos vida. Él mismo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué buscamos a la muerte cuando hay que buscar al Señor de la vida? Ahí mismo lo tenemos en la palabra de Dios, en los últimos capítulos de Lucas, de Marcos, de Mateo, cuando las santas mujeres llegan al sepulcro y el ángel del Señor le dijo a estas santas mujeres: ¿por qué buscan en el lugar de los muertos a aquel que está vivo? Entonces, tenemos a un Dios vivo, a un Dios que no quiere nuestra muerte, que no quiere nuestra tristeza, que no quiere nuestro dolor, que no quiere nuestra enfermedad. Entonces, ¿cómo es posible que se van y porque fulano mengano dice que hay que esta niña que me cuida y que le llaman la niña, tiene más flores aquella calaca que el Santísimo? No, hombre. Entonces hay que saber a dónde estamos acudiendo. Y luego ya llegan conmigo después de 40, 30 años, ya todos amolados, chimuelos, cabizbajo, buscando al Padre. Es que yo le rendía culto a fulano de tal, le rendía culto a la calaca, la Santa Muerte. Digo que no es ni santa, pero sí es muerte. Todo ahí cabizbajo, todo dado al catre. Ahora sí buscan, qué bueno, que no sea demasiado tarde para encontrarte con Dios. Que no sea demasiado tarde para arrepentirte. Que no sea demasiado tarde que Dios tenga misericordia de ti, pero tú tienes que buscarlo. Tienes que encontrarte con Dios. Dios siempre está en su infinita misericordia. Falta que reconozcamos vuestros errores, vuestros pecados y volver al Dios de la vida. Por eso Jesús, ¿verdad?, nos da la promesa del Espíritu Santo antes de elevarse al cielo, antes de ascender al cielo. Una vez resucitado, les promete a los discípulos, a los apóstoles: no los dejaré solos, no los abandonaré, no los dejaré desamparados. Fíjense, Jesús se preocupa por nosotros, se preocupa por los apóstoles. Por eso dice: no los dejaré solos, no los dejaré desamparados. Pero el Señor quiere que tengamos puesta la fe en Él, en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios resucitado. No que cualquier situación de la vida, ¿verdad?, nos orille a buscar a la muerte, a buscar, ¿verdad?, la salida más fácil,
Alguien por ahí puede decir es que ya no quiso sufrir más y se suicidó, se quitó la vida. No, ninguno de nosotros tenemos derecho de quitarnos la vida. Nadie, mi hermana, mi hermano, solamente Dios. Cuando Dios, ¿verdad?, nos pide, ¿verdad?, rendir cuentas, cuando ya nos llame a su gloria, entonces sí, ya Él nos llamará. Pero mientras, tenemos que cuidar nuestra vida. Tenemos que cuidar la velocidad cuando estamos manejando. Tenemos nosotros también, ¿verdad?, que ver también que por ahí no nos atropellen, también fijarnos por dónde estamos, ya sea manejando o ya sea caminando, porque los accidentes pasan en la casa, aquí, allá y en todas partes. También tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. Buscar a Dios, al Dios que da la vida, a Jesús, ¿verdad?, que nos conduce al Padre. Así que tener mucho cuidado con los charlatanes, porque de que los hay y siempre han existido. Y a veces dice Jesús, bueno, hacen más caso de aquellos que hablan por sí mismos de que yo estoy hablando de la verdad. Yo hablo de lo que he oído del Padre, dice Jesús. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y vengo a hacer su voluntad, y la voluntad de Él es que se amen los unos a los otros, que se quieran, que se valoren, que se respeten. Fíjense lo que Jesús, lo que nos indica, quiere la armonía entre los hermanos. Quiere la alegría, quiere la paz, quiere el perdón. Y por eso Él, ¿verdad?, dice, antes de irme, les prometo, ¿verdad?, enviarles al Paráclito. Enviarles, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Es la promesa que Jesús les da a los apóstoles. Es lo que nosotros estamos esperando. Aguárdenos ahí. Volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, el que está sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, el que está sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a mi santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios.
Y qué bueno y qué bendición que nos siguen por la radio Koinonia. A todos aquellos ustedes donde quiera que nos están siguiendo por internet, por internet. Bien, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga, ¿verdad? Todos aquellos que nos están ahorita mirando por internet, donde cualquier lugar del mundo, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Bien, mis hermanas y mis hermanos, ¿verdad? Tenemos el tema de esta noche, la promesa de Jesús. Jesús promete, ¿verdad?, enviarles al Espíritu Santo. Les decía que ahí, barajeando la palabra de Dios en Hechos 4:1 y siguientes, Jesús le dice a los apóstoles: aguarden, esperen, permanezcan fieles, no se alejen de Jerusalén, no se alejen de Samaria, no se alejen de su iglesia, no se alejen de su fe, no se alejen de su oración. Fíjense, no alejarnos de nuestras costumbres, de nuestra religión, de nuestra fe. Entonces tenemos que tener puesta la mirada en Jesús. Cualquier turbulencia de la vida, situaciones vivenciales, claro, a veces queremos correr, queremos huir, pero tenemos que seguir poniéndonos en las manos, en la misericordia de Dios, en las manos misericordiosas de Jesús. Y por eso Él le dice a sus apóstoles: aguarden, manténganse fieles. Imagínense, mis hermanos, en nuestro país, cuántos hermanos y hermanas, catequistas, laicos, sacerdotes, obispos se mantuvieron fieles a la fe de Jesús. Recibimos la fe del Señor con mucha alegría, con mucho esmero, cuando llegaron, ¿verdad?, las primeros misioneros en nuestras tierras mexicas. Y luego, posteriormente, viene la decadencia, viene la persecución religiosa, a tal grado que tenemos una película que se llama La Cristiada, ¿verdad? Cómo fue la situación más o menos de la persecución religiosa en nuestro México desde el año de 1925, hace algunos cuantos años en nuestro México. La persecución religiosa y en el centro del país, en el Bajío, y luego se extendió a Veracruz, bueno, en todo el país, ahí persiguiendo a monjas, a sacerdotes, misioneras, misioneros, a laicos, catequistas, y ellos cómo aguardaban su religión, cómo también tuvieron que defender su fe, peleándose con el gobierno, con los militares, peleándose entre el mismo pueblo. No estaban peleándose con los marcianos, sino que el pleito y la bronca era con la misma nación, como sucede en otros lugares también, a causa de la religión. Y qué bueno que nosotros mantengamos nuestra fe. Lo que la iglesia quiere, ¿verdad?, es estar en paz. Es lo que Jesús dijo: permanezcan en paz, la paz os doy. La paz del Señor es una paz, ¿verdad?, acá, que tenemos que llevar en el alma. Una paz que sea capaz de comunicarnos, de entendernos, porque nosotros somos racionales. El ser humano es racional y debe de dialogar con la palabra, con la razón. Y por eso Jesús dice: bueno, manténganse fieles. Y claro, hay enemigos de la misma fe de la iglesia, de la fe católica, y por eso han surgido persecuciones, cerrando los templos. Pero aquellos hermanos con gran valentía gritaban, victoriaban: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Imagínense llevando el estandarte a la Santísima Virgen María de Guadalupe también. ¡Viva la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! Imagínense, mis hermanos, es una fiesta grande aquí en nuestro México, ¿verdad?, recordando la victoria del pueblo, ¿verdad?, que la fe puesta en Dios, la fe puesta en Jesús resucitado. El pueblo, entonces, defendió, ¿verdad?, con valor,
lo que tenía, lo que sabía que era, que teníamos un Dios poderoso. Y ya recuerden ustedes, ¿verdad?, en el Hecho de los Apóstoles, cómo este hombre que defiende a los apóstoles, pues no tanto que lo defiende, sino que les dijo al Sanedrín, pues bueno, miren, pues dejen que sigan predicando estos hombres, déjenlos que sigan hablando, porque le estaban prohibiendo hablar de Jesús, el de Nazaret, que hablaran de Jesús, el resucitado. Y aquel maestro de la ley se para y le dice a las autoridades, déjenlos que prediquen, hombre, porque si es cosa de los hombres, por sí solo se va a acabar. Recuerden ustedes, en aquel tiempo se levantó Teudas, reunió a muchos seguidores, y luego también en el tiempo del censo se levantó Judas el Galileo y también reunió en pos de sí a muchos seguidores. Se petateó Teudas, se petateó Judas el Galileo y todos sus seguidores se dispersaron, se murieron, se acabaron. Pero si estos hombres están predicando a un Dios vivo, a un Dios resucitado, a un Jesús poderoso, aunque ellos se mueran, va a seguir la religión, no sea que estemos luchando contra Dios. Ahí lo pueden barajear, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo desde el 34 y siguientes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 34 hasta el 42, por ahí pueden revisar, ¿no? Y no cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva de Cristo Jesús cada día en el templo y por las casas. Fíjense nada más, ¿no? No cesaban, dice, de predicar, ¿verdad? De enseñar, ¿verdad? Y claro, dice la palabra, dice, se levanta Gamaliel, respetable doctor de la ley, fíjense, conocedor de todo, la ley mosaica, y era hombre respetable, dice, ante las autoridades, ante el Sanedrín, y les dijo, israelitas, miren bien lo que van a hacer. Dejen a estos hombres, déjenlos que prediquen, hombre. Son como unos tantos, porque anteriormente pues habían predicadores y salían, ¿verdad?, profetas de aquí y allá, de hacer tantos de esos charlatanes, hombre, déjenlos. Recuerden, dice, hace algún tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor unos 400 hombres. Fue luego muerto y todos los que le seguían se dispersaron y quedaron en nada. Así se acabó. Después de en los días del empadronamiento del censo, se levantó Teudas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. Hay personas que arrastran al pueblo, hay personas que tienen mucha labia, hay unos que tienen mucha labia para envolver al pueblo, y la gente a veces, ¿verdad?, embaucada, se va con tal seguidor y es un mentiroso a veces. Nada más los envuelve, ¿verdad? Nada más les dice cosas pura mentira. Como dice Jesús, otros que vienen en su nombre, a ese sí le creen. Yo que vengo en el nombre del Padre, vengo a hacer la voluntad de Dios, no me creen. Otros sí vienen en su nombre, a ese sí le creen. Y dice, Teudas, ¿verdad? Dice, arrastró al pueblo en pos de sí. O sea que tuvo muchos seguidores Teudas. Era muy bueno, era muy buen merolico para embaucar, para enredar. Hoy también en día hay muchos merolicos, ¿verdad?, que embaucan a la gente y lo atarantan, y pues ahí va la gente donde va Vicente, ¿no? Y también dice, murió, pereció, y todos los que lo habían seguido se dispersaron, se acabaron en nada. Os digo pues, ahora dice, si estos hombres que dice y hablan por sí solo, también se van a acabar, se van a dispersar. Porque si esta idea es de ellos, se va a destruir. Pero
Si es de Dios, no conseguiréis destruirlos. No sea que nos encontremos luchando contra Dios. Fíjense, palabra muy sabia, ¿no? Y sí, ya llevamos más de 2000 años, ¿verdad? Predicando a Jesús, anunciando el evangelio de Jesús. Por eso Jesús les dijo, ¿verdad? Aguarden, esperen, permanezcan fieles, porque les enviaré el Paráclito, la promesa del Padre, el poder del Espíritu Santo. Es lo que Jesús promete a su pueblo. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Koinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. Acompáñanos. Estará con nosotros acompañándonos el Padre Israel Ángeles Gil, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Eres el que está sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a mi santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a mi santo de Israel. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, te alabo en este momento, con bandera y danzas, con instrumentos. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, te alabo en este momento, con bandera y danzas, con instrumentos. Porque yo confío en Cristo mi Rey, porque yo confío en Cristo mi Rey. Tengo a Jesucristo dentro de mi ser, tengo a Jesucristo dentro de mi ser. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes en esta tarde sobre el tema La promesa de Jesús.
Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Sí, mis hermanos, fíjense cómo Jesús va prometiendo, ¿verdad?, el Paráclito, va prometiendo los dones del Espíritu Santo. Por eso es bueno, es favorable pedirle a Dios en la oración. A veces podemos estar, ¿verdad?, en grupos, personalmente, en la casa o ante el Santísimo, en la iglesia, en la misa carismática, en la oración carismática. Es cuando también podemos pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos envíe esa promesa, nos envíe la gracia, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Claro, los dones que Dios nos da los dones para el servicio de la misma comunidad. Recuerdo años anteriores, por allá en Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, por allá, 18 años atrás, 18, 19 años por allí, ¿verdad? Cómo el Señor se manifestaba en aquella comunidad también cuando alabábamos a Dios, le pedíamos a Dios, ¿verdad?, su presencia, le pedíamos a Dios que llegara esa gracia, esa misericordia, ese poder, esa promesa del Espíritu Santo. Y yo veía con mucha alegría a mis hermanos, como muchas hermanos de aquella comunidad se convirtieron, como aquellos hermanos, ¿verdad?, recibieron la gracia, el poder de Dios, la promesa que Jesús, fíjese, le hizo a sus apóstoles, y todavía esa promesa está para nosotros. Esa promesa de recibir esa gracia, pues tenemos que estar también, ¿verdad?, pues dispuesto a recibir. O sea, Dios nos da una libertad, es que estar nosotros dispuestos a recibir los dones que Dios quiera. Y esos dones es para el servicio de la misma iglesia de Jesús. En aquellos entonces, pues, había varias hermanas que hoy en día dan testimonio, dan fe de esa promesa de Dios. Hermanas que se convirtieron a la iglesia, hermanas que regresaron otra vez por el camino de Dios, aquellas hermanas que estaban en otra religión, aquellas hermanas que estaban practicando la brujería, aquellas que tenían que viajar pues en avión de un lugar a otro para encontrarse con los chamanes que iban a Cuba, iban allá y más por allá, imagínense nada más, ¿no? Cuando se encontraron con la promesa de Jesús, cuando se encontraron con el don de Dios, con el poder de Dios, miren, mis hermanos, aquellas se convirtieron, claro, estando en las misas carismáticas, yendo a la oración, preparándose. Una vez que ya estaban preparadas, la preparación era 3 meses, ¿verdad?, los temas que les dábamos, y luego en las misas carismáticas, ya en el momento de la unción del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo, la promesa del Padre, ¿verdad?, ahí recibieron esa gracia. Ahí yo veía cómo las hermanas, ¿verdad?, se veían diferentes. Entonces, ellas, ¿verdad?, dan fe, dan testimonio de ese momento, ¿verdad?, que ellas, recuerdo hace algunos años y todavía sigue este grupo, ¿verdad?, en Nogales, y apenas van a tener su 18 encuentro, ¿verdad?, carismático. Y qué bueno, saludos y bendiciones a aquella comunidad de los hermanos, ¿verdad?, en Nogales, Arizona, Estados Unidos. Saludos y bendiciones, ¿verdad?, aquellas hermanas, aquella comunidad. También a Tucson, Arizona, Phoenix, a todos alrededores, Nogales, México, también saludos y bendiciones. En aquel entonces, aquellas hermanas y hermanos, ¿verdad?, se congregaban para asistir a la misa carismática. Llovía, tronaba, relampagueaba y caía nevada. Y ahí estaba el templo lleno, ¿verdad?, de aquellos hermanos alabando y bendiciendo a Dios, dándole gracias al Señor por las maravillas, ¿no? Y recuerdo que varias hermanas, ¿verdad?, tuvieron esa dicha de recibir los dones de Dios, don de lengua, interpretación de lenguas, don de visión, entonces don de conocimiento. Bueno, el Señor reparte los dones como Él quiso, ¿no? Y aquellas hermanas que hoy en día dicen, pues yo fui bruja, ¿no? Yo me dediqué a la baraja, a la hechicería, y mire,
cómo dejaron, ¿verdad?, su vida pasada para hablar de Jesús, de hablar de un Jesús vivo, de un Jesús poderoso, de un Jesús que cambia la vida. Aquellos hermanos también, cuando no conocían al Señor, pues claro, no podían recibir esa gracia. Una vez encaminándolos por el camino del Señor, ellos tuvieron la oportunidad de pedirle a Dios esos dones carismáticos. Allá en San Francisco, California, me platicaba otra hermana también por allá, ¿verdad? Mire, padre, dice, pues yo le pedí a Dios de dejar de mi vida, ¿verdad?, de la vida galante. Yo no podía, dice, pero bueno, le pedí a Dios tanto, ¿verdad?, cambiar mi vida. Ella, ¿verdad?, esta hermana, pues era hermana evangélica, se bautizó por la iglesia católica, se hizo católica y se encontró un marido católico. Los únicos católicos de su casa era esta hermana, ella, la convertida, su esposo, el chamaco de 15 años, y todos los demás eran pastores, estudiando y preparándose para pastores, ¿verdad?, evangélicos, ¿no? Y sin embargo, muy respetuoso, gracias, saludos a estas hermanas, ¿verdad? Yo llegué algunas ocasiones, ¿verdad?, a visitarlos allá en San Francisco, California, cuando estaba llegando a predicar allá para los jóvenes. Después ella era encargada de los jóvenes, ¿verdad? Porque Dios te bendiga, aquella hermana Sandra Alcántara, ¿no? Por allá, que Dios te guarde. Ella trabajando también para la obra de Dios. Y ella me decía, padre, pues yo le pedía al Señor que me llenara con su Santo Espíritu. Pues yo iba a la iglesia y le pedía y que me cambiara la manera de vivir. Ya no quería yo ser igual como antes. Pero no, dice, yo no quería caminar también por el camino del libertinaje. Una vez saliendo del baño de la casa, bañándome ahí, una vez ya estaba yo ahí, ya salí terminando de bañarme, de asearme, ya estaba lista para otras actividades, cuando de repente, dice, llegó una luz hacia mí. Sentí como que me desmayé, dice, y nada más eso, sentí una luz fuerte. Tal vez le pasó como a Pablo, ¿verdad? San Pablo, llegó esa luz fuerte del cielo, la cubrió a esta hermana, dice, sentí, dice, que algo salió de mí. Ya después de un rato, dice, ya reaccioné, desperté, me levanté, pero del suelo, pero ya bien ligera, diferente. Claro, ella había recibido esa gracia, el poder de Dios, que el Señor la había, pues, ¿verdad? Había llegado el Espíritu Santo hacia esta hermana. Llegó el poder de Dios hacia ella y cambió su manera de vivir, de proceder, y ella pues evangeliza y predica y anuncia un Jesús vivo. Eso mismo también lo decía el padre Chinchachoma, dice, cuando él llegaba también con aquellos hermanos metidos en las drogas, metidos en las vidas galantes. Aquella muchacha de 15 años, dice, pues él le pidió la bendición a esta muchacha. ¿Y cómo hago para bendecir? Además tú dime, padre Chinchachoma, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, con esas palabras poderosas, el padre Chinchachoma recibió al Espíritu Santo. De esa manera él se dio cuenta que tenía que trabajar por los desprotegidos, por aquellos, ¿verdad?, que la sociedad los echaba afuera por su condición de vivir, ¿no? Es una historia, ¿verdad?, que el Señor se vale de una otra manera, ¿no? El padre Chinchachoma, que el Señor lo guarde, ¿verdad?, que el Señor lo tenga en su gloria, ¿no? Qué bendición contar con unos y otros hermanos, ¿verdad?, con diferentes talentos, con diferentes carismas que Dios da, ¿no? Dios nos da diferentes carismas y dones para hablar a sus hijas, a sus hijos. Así que mi hermana y mi hermano, por eso Jesús, ¿verdad?, promete, ¿verdad?, a los apóstoles, ¿verdad?, el no dejarlos solos, no dejarlos desamparados. Por eso fíjese, cuando un padre de familia o una madre de familia no quiere dejar desamparado a sus hijos, y por eso los manda a la escuela, los manda a que se preparen, quieren ellos dejarles una formación, una educación. Por eso los padres dicen, yo no quiero que seas como yo. Yo no tuve la oportunidad, yo empecé a trabajar de muy chico, dice alguna mamá, algún papá, ¿verdad? Ahora quiero que tú sigas preparándote, que no seas como yo, como, ¿verdad?,
un campesino, que no seas que como yo, ¿verdad? Como pastor, sino que pastor de cuidar ovejas, claro, de cuidar vacas, ¿no? Sino que yo quiero que seas, ¿verdad? Gente de bien, gente de letras, dicen por ahí, ¿no? Gente que te prepares para tu bien. Y sí, fíjese lo que quiere mamá y papá, lo mejor para sus hijos. Quieren que sus hijos se preparen. Esa es la garantía, esa es lo que quieren dejarle a sus hijos, una educación, una formación. Y por eso los hijos tienen que echarle ganas. Manténganlo así, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. ¿Quieres aprender a ser un hombre de fe? Te invitamos a que nos acompañes. Hombres de Fe, visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Te esperamos, juntos formaremos hombres de fe. Las parábolas de Jesús. Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. En Coinonía Media, domingos 4 de la tarde, tjcatólico.com. Las parábolas de Jesús. Desayuno Proayuda a Coinonía Radio. Evangelizar en Internet es muy importante. Necesitamos tu apoyo y tu ayuda colaborando con el tradicional desayuno Coinonía Radio el sábado 7 de junio en punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Tú puedes colaborar y darnos el voto de confianza para seguir evangelizando en el Internet. Adquiere tu boleto el día del evento. Costo por persona 100 pesos. Pide informes al 622-8962. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes el tema de esta tarde, la promesa de Jesús. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Bien, habíamos dicho que el padre o la madre de familia lo que quiere es lo mejor para sus hijos. Quiere dejarles una formación. Por eso los papás nos mandaron a formarnos a la escuela y por eso mandan a sus hijos a educarse, ¿no? Prepárate, hijo, haz tu tarea para que seas mejor, ¿verdad? Entonces lo que quiere papá lo mejor, fíjese. Y Jesús dice, bueno, no los dejaré solos, no los voy a desamparar, sino que volveré, ¿verdad? Les enviaré al Paráclito, les enviaré, ¿verdad? Al Espíritu Santo, les enviaré la fuerza de lo alto. Jesús ya está comunicando que nos va a enviar esa fuerza de Dios para seguir, ¿verdad?, caminando en esta vida. Pero les decía, una vez que Jesús es resucitado, les promete a los
apóstoles, a sus seguidores, esa gracia, ese poder del Espíritu Santo. Ahí lo tenemos en Hechos 8, 5 y siguientes, Hechos 4, 1, 4 y siguientes. También barajeando la palabra de Dios, el Evangelio de Juan 14, del 15 al 21. Juan 14, del 15 al 21. No los dejaré desamparados, sino que volveré por ustedes. Dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Fíjense. Así que Jesús dice, no los dejaré solos, no los voy a desamparar. Yo permanezco vivo. Y sí, Jesús siempre permanece vivo, mis hermanos. Cuando celebramos la Eucaristía, cuando el sacerdote celebra la Santa Misa, fíjense, eleva el cuerpo y la sangre de Jesús, dice, este es el Cordero de Dios. Este es Jesús vivo, el que quita los pecados del mundo. Este es Jesús vivo que se hace presente. Por eso Jesús decía, coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, para que tengan vida. Y Jesús aquí nos dice, ¿verdad? Permanezcan, ¿verdad? En mí, ¿verdad? Porque yo permanezco vivo en ustedes. Fíjense. Y siempre está vivo Jesús, ¿verdad? En su cuerpo y en su sangre cuando se consagra el pan y el vino. Es el cuerpo de Jesús. La presencia real de Jesús, ¿verdad? En el pan y en el vino. Cuerpo y sangre de Jesús. Está vivo. Dice, siempre estaré con ustedes. No los dejaré desamparados. Entonces, lo que falta es nosotros ser sabedores de que tenemos a un Dios vivo, a un Dios, ¿verdad?, que quiere guiar nuestros pasos por el camino del bien. Y luego ahí fíjense, en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18. 3, 15, 18. Entonces Pedro, ¿verdad?, está ahí hablando de la esperanza de que hay que tener, ¿verdad?, en la confianza en Jesús, ¿verdad? Que no hay que avergonzarnos, ¿verdad?, de la presencia de Dios, sino que Pedro va invitando a las comunidades, ¿verdad?, que tenemos a un Dios vivo, le está comunicando. Sino que si Jesús murió y resucitó, pues quiere decir que tenemos a un Dios vivo, a un Dios viviente. Entonces, mis hermanas, mis hermanos, tenemos que pedirle a Dios que venga hacia nosotros el Espíritu Santo. Porque si nosotros no le pedimos a Dios, bueno, pues Dios respeta nuestra libertad. Dios respeta, ¿verdad? Venga hacia ti o no, sino que si tú no quieres recibirlo, pues claro, Dios, pero ahí está presente. Hay que invitarlo a Dios que venga a tu hogar, que venga a tu trabajo, que venga hacia tu persona, ¿verdad? Invitar a Dios, ven Señor, a mi persona, claro. Al invitarlo, pues tenemos que ir cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de proceder, ¿no? Quiero que venga a Dios y sigo igual, ¿verdad? Sigo igual o peor, no. Y sigo en mis malas andanzas, sigo en mis maneras de proceder mala, no. Invitar a Dios, sí, porque yo quiero cambiar mi manera de vivir, ¿verdad? Dicen por ahí, ya no quiero tomar, ya no quiero hacer. Y sí, San Juan nos decía que cada quien deje la manera de su mala manera de vivir. Cada quien debe de saber cómo es su vida. Y hay que responderle a Dios cómo está nuestra manera de vivir, ¿no? Si estamos metidos en los vicios, en las drogas, en el pecado, en el error, ¿en dónde estamos metidos, no? Que cada quien, ¿verdad?,
nos analicemos y le podamos responder a Dios. Y una vez respondiéndole a Dios, podamos recibir esa promesa del Espíritu Santo. Entonces, la promesa, ¿verdad?, que Dios da a sus hijas y a sus hijos. Ahí en Hechos capítulo 6, versículo 1 y siguientes, como los apóstoles también, ¿verdad?, ahí se reúnen y dicen, bueno, pues tenemos que administrar, sí, cuidar los bienes de la iglesia, cuidar del terreno, cuidar de la casa, cuidar del templo, sí, pero también no debemos descuidar la evangelización, no debemos descuidar también, ¿verdad?, transmitir la verdad de Jesucristo. Y por eso dice la palabra de Dios aquí, convocaron y eligieron en la asamblea a 7 hermanos, fíjense. Ahí dice, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, ellos los presentaron a los apóstoles. Y luego dice, habiendo hecho oración, hay que hacer oración, invocando al Espíritu Santo, les impusieron las manos. Fíjense, los apóstoles elevan la oración a Dios, les imponen las manos y ellos también reciben la fuerza del Espíritu Santo. Estos 7 varones recibieron la promesa del Espíritu Santo para poder ayudar a los apóstoles, ¿verdad?, en los quehaceres, en la administración, ¿verdad?, del inmueble, de las cosas, los terrenos, cosas materiales, fíjese. Pero deben ser hombres prudentes, hombres de fe, hombres de oración. Por eso Pablo va a decir que no sea ningún recién convertido, no sea que se le suba, ¿verdad?, y caiga en las garras de Satanás. Y sí, hay algunos que de pronto sí se emocionan, yo aquí, allá, yo. Sí, pero al rato se le olvida, ¿no? Por eso es bueno que la iglesia, ¿verdad?, elija hombres conscientes, hombres de fe, hombres prudentes, hombres crecidos en la fe, no ningún recién convertido, para que no caiga en las garras de Satanás, porque Satanás los envuelve también. Así que fíjense cómo estos hombres también reciben esa gracia, ese Espíritu Santo, la promesa, ¿verdad?, del Padre. Por eso Jesús hablaba, ¿verdad?, dentro de pocos días, ¿verdad?, vendrá sobre ustedes la promesa del Padre, los dones del Espíritu Santo. Así que, mis hermanas, ¿verdad?, pedirle y seguirle pidiendo a Dios esa garantía, esa promesa, poderlo nosotros recibir y para ponerlo al servicio de la comunidad. Por eso le decía que es favorable que los hijos, ¿verdad?, crezcan en la fe, que los hijos también sean educados por el camino de la verdad. Ahí revisando la palabra de Dios en Eclesiástico, los primeros capítulos del libro del Eclesiástico, ¿no? Hay que revisar, hay que leer. Capítulo 2 dice, hijo, si te llegas a decir el Señor, prepara tu alma para la prueba, ¿no? Entonces, el papá aconseja a su hijo, ¿no? Y también capítulo 3 del Eclesiástico, ¿verdad?, o Sirácides, escucha, hijo, ¿verdad? Escucha, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. El padre, ¿verdad?, va hablando al corazón del hijo, de la hija, que sea prudente, que escuche los mandamientos, que sea caritativo con los demás, fíjense. Entonces, mis hermanas, mis hermanos, nosotros también poder escuchar la palabra de Dios y pedirle a Dios también de su gracia, pedirle a Dios de su bendición, pedirle a Dios que llegue hacia nosotros esos dones carismáticos, esos dones, esa promesa que Jesús hace. Y que todavía Jesús obtiene esa promesa para cada uno de nosotros. Falta que le pidamos a Dios, que Dios esté contigo, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y buenas noches. El pueblo de Dios participa de las 3 funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio,
alzando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.